¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Pedro Campos en un segundito nada más, con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Filial Jujuy. ¿Sí? Vamos a hablar con él para que nos cuente cuál es el panorama a esta hora en un sector tan importante y dinámico de la economía de la Argentina. Pero antes quería reflexionar con ustedes sobre algunos temas que tienen que ver con la clase dirigente, en medio de este contexto tan dramático por el que estamos atravesando. Y tengo un dato para comenzar mi comentario. Según la Universidad de Cambridge, el 57,5% de los ciudadanos del mundo se siente insatisfecho con el estado democrático de su territorio. El 57,5%. Ocurre que las urgencias no esperan y la falta de respuestas se hace esperar. Esto es lo que está pasando. Y hoy muchos jujeños con los que hablamos cotidianamente opinan que su principal preocupación es la clase política. En medio de tantos temas como la inflación, la corrupción, la desocupación, el desempleo, pero claro, todos estos temas dependen de esa clase dirigente. Lo que ocurre es que la clase política opera como una suerte de élite extractiva que no asume su responsabilidad en la crisis. Hay un libro muy interesante que se lo recomiendo, ¿Por qué fracasan los países? ¿Sí? Escrito por dos periodistas ingleses, donde habla de la política en algunos países, de los cuales forma parte de la Argentina, donde su clase dirigente es extractiva, las instituciones son extractivas. ¿Se entiende? El despilfarro es geométrico. Y bueno, son países que están estancados. Y aquí pasan dos cosas además. Por un lado, el sistema político ha perdido su poder de representatividad o su poder representativo, y por otro lado la gente no tiene ninguna influencia sobre las decisiones políticas. Es decir, hay que hacer cambios en el sistema. Yo la verdad que escucho muy poca gente, salvo Javier Milei, muy poca gente que habla sobre la necesidad de cambiar el sistema, no salir de la democracia, pero sí cambiar los mecanismos que hacen el funcionamiento del sistema democrático. ¿Se da cuenta? Ahí está el punto. Vamos a hablar media hora de economía, podemos hablar de muchas cosas, pero el problema está en el sistema. Ahora, la corporación se resiste frente a esto y ataca y descalifica. Por eso aparecen a todos los outsiders de la política que aparecen, ¿verdad? La corporación política tradicional se resiste y ataca. Porque claro, vienen a modificar el esquema de privilegios que tenemos desde hace décadas. De modo que el recambio generacional no se produce porque el sistema no es confiable. ¿Se da cuenta? Es decir, el problema está en el funcionamiento de un sistema que está agotado en el tiempo. ¿Sí? Entonces, como le digo, no es confiable, está agotado en el tiempo. ¿Sí? Y muchas personas que podrían incorporarse a la política no lo hacen porque precisamente no tienen confianza o no están dadas las garantías para poder modificar la realidad. Esto es lo que pasa, no es que en Jujuy no haya gente capaz que no quiera involucrarse en el tema. Por otra parte, se necesita creatividad pragmática. Es decir, la política debe resolver problemas, no ser parte del problema. Y esto es lo que vemos cotidianamente. La dirigencia debería ensayar conversaciones más informales, me parece a mí, para poder recrear el entendimiento. Falta entendimiento, por distintas razones, pero falta entendimiento. Y no proponer cosas que luego finalmente no se cumplen. Se supone que los gobiernos democráticos además deben promover la equidad como uno de sus principales objetivos. Equidad para el acceso a los servicios,
equidad para enfrentar el tema de los salarios. Es decir, la equidad. Sin equidad es difícil, creo yo, garantizar la convivencia. Por el contrario, se profundiza el malestar severo por el cual hoy atraviesa la sociedad. De manera que vemos toneladas de inequidades en cualquier punto del país. Vemos a los dirigentes decir cualquier barbarazo. Me parece que esto no es normal. Quizás sea el síntoma de que una generación entera de la dirigencia argentina ha terminado su ciclo. De manera que hay un fracaso categórico en la misión ineludible de la administración de los gobiernos. Porque el aumento de esta inequidad a la cual hago referencia es el resultado de los fracasos institucionales. ¿Y sabe cuál es el camino más seguro hacia la ira, ¿sí?, colectiva? El fracaso institucional. Es decir, estamos en un proceso de pre-ira o pre-anárquico como consecuencia del fracaso institucional en el país. Este es el punto. En un minuto conversamos sobre el sector de la construcción con Pedro Campos. Un minuto. Gracias, director. Muy amable. Pedro Campos con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, cuénteme, ¿cómo está atravesando este momento el sector de la construcción en la Argentina? Bueno, el sector está con un problema serio relacionado a dos cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con lo inmediato. Uno, que es el tema de la inflación, que nos genera unos desfasajes muy importantes, fundamentalmente por los momentos en los que las empresas tienen que hacer sus gastos y cuando estos son reconocidos. Esto genera un desfinanciamiento que, por otro lado, no puede ser subsanado en el corto plazo con otra cosa que no sea un capital propio, digamos, pero básicamente las líneas de créditos se cierran y se cierran cada vez más. La línea con los proveedores es también cada vez más complicado. Ya la forma de pago generalmente nos exigen un pago contado y si no con muy pocos días de diferimiento. Y bueno, nosotros venimos acostumbrados a trabajar tanto como la obra pública como la obra privada también, con algún diferimiento en el pago desde que se hace el certificado de obra. Entonces esto le genera a las empresas de que tienen que salir a gastar a precio local sin haber tenido el reconocimiento ese todavía y que lo van a tener probablemente en 4 o 5 meses, porque son un poco los tiempos que nos manejamos, y mientras tanto seguir ejecutando la obra durante ese tiempo al mismo ritmo. Entonces lo que pasa es que las empresas se desfinancian, que las obras bajan involuntariamente el ritmo, pero casi inevitablemente también. Y bueno, y eso es un problema. Y a esto le ponemos un condimento extra con el tema del faltante de combustible. El tema del faltante de combustible empezó hace un par de meses atrás y hoy en día es una situación que es bastante crítica. El combustible tiene que ver sin duda con todas las industrias, pero especialmente con la industria de la construcción. Hay muchos, toda la producción de áridos, movimiento de suelo y todo esto que está directamente relacionado con el combustible. Entonces no tener o tener un faltante de combustible disminuye las cantidades de áridos que se producen y en esto termina en que levantar una mampostería se complica si no se tiene arena y la arena no se tiene si no tenemos gasoil. Perdóneme, Pedro, ¿esto cuánto más puede aguantar?
Yo siempre creo que esto no puede aguantar honestamente más. Ajá. Ya las empresas, voy a hablar del caso personal mío, yo muchas veces ya tuve que suspender actividades porque no contaba con los materiales, fundamentalmente áridos, y tengo demoras en la provisión de materiales de todo tipo, pero la provisión de materiales que se hayan comprado con anterioridad y que hoy no pueden llegar a la provincia porque está demorado por la falta de combustible para transportar, ¿no? Para el transporte. ¿Cuáles son los principales productos que no están llegando? Yo le voy a hablar concretamente de gaviones, son cosas que no se hacen en la provincia, no es gran tecnología, son alambres básicamente, pero bueno, no llegan a la provincia en tiempo y en forma, o incluso los hierros, nos está pasando lo mismo. Son fundamentalmente insumos que son de consumo más bien masivo y que no están llegando con la fluidez que deberían estar llegando. Y además, bueno, les repito, la producción de áridos es importantísima. En toda obra, cuando empieza una casa, en cualquiera le piden siempre ripio y arena. Esto es el material básico. Claro, básico. Y si esto no llega, bueno, se va a retrasar la obra, indefectiblemente. Está muy bien. Y digamos, desde la capital federal, donde está la sede de la Cámara de Construcción, me imagino que la preocupación debe ser... Bueno, la preocupación es por las dos cosas, ¿no? Por el tema inflacionario y sí, sin duda, por esto que ha surgido más recientemente con la falta de gasoil. Esto no es un problema de Jujuy, es un problema que es en todo el país, y en Jujuy tal vez se ve un poco más agravado por el hecho de la distancia en la que está Jujuy del resto de los centros comerciales, pero bueno, no es distinto de lo que pasa en toda la nación, ¿no? Está muy bien. Usted está vinculado, tiene mixto, ¿no? Es decir, obra pública y obra Sí, privada. nosotros trabajamos con obra pública y privada. ¿Y cómo está cada uno de los sectores? Mire, me ha pasado con empresas que están trabajando, que son industriales y que están trabajando en la parte privada, y el faltante de gasoil o el faltante de gas, que tiene mucho que ver, bueno, les hace comprar a precio. Hace 2 meses una persona que estaba encargada de compra me dijo: estoy comprando gasoil a 230 pesos, creo, porque yo no puedo dejar de producir, porque si yo no tengo máquinas trabajando, se me acaba el frente de trabajo y tengo que parar toda la industria. Entonces, le conviene salir a comprar gasoil a precio muy superior al precio que estaba teóricamente en el mostrador, pero en realidad era un precio ficticio, no existía porque simplemente no estaba el gasoil. Entonces él necesitaba garantizarse el abastecimiento de eso y salía a comprar a precios altos, digamos, que no eran lo que se estaba acostumbrando. Comprando al por mayor les resultaba muchísimo más caro que lo que le costaba a cualquiera que iba a cargar combustible y tenía la suerte de que le puedan vender, digamos, ¿no es cierto? Entiendo. Ahora, en este contexto, se me ocurre pensar que debe ser muy complicado manejar una empresa, ¿no? Sí, siempre, la verdad que siempre nos toca alguna cosa que la hace que sea complicado, pero en este contexto siempre nos toca alguna situación. O sea, que estamos condenados a sufrir en la Argentina. No, yo creo que no, pero espero que no. O a sobrevivir. Bueno, lo que pasa es que finalmente parece que terminaríamos sobreviviendo y eso no está bueno. No, claro. Pero bueno, la verdad es que siempre tenemos algún golpe que nos está... Este tema inflacionario es uno de los golpes más fuertes y bueno, se va a ver agravado. Yo le decía y se lo planteábamos la semana pasada al ministro de Trabajo: este mes de junio hay que pagar aguinaldos. Bueno, una empresa que está desfinanciada y tiene una obligación que no es extra, porque en realidad sí debería estar contemplada, pero convengamos de que cualquier extra que se haya contemplado para esto casi que desapareció, y hoy tiene que enfrentar aguinaldo y bueno, va a ser un problema, digamos. Tiene que, o sea, implica salir a buscar o apurar fuentes de financiamiento que hoy las empresas no tienen, porque si no, bueno, le estaría incumpliendo a la gente
que también tiene sus propias necesidades. Convengamos que somos conscientes de que en esta carrera inflacionaria, sin duda quien menos tiene es el que más sufre. Esto es así. Y probablemente el empleado de la construcción sea una de las personas que estén más afectados con todo esto. Pero las empresas constructoras están también afectadas con esto y no es algo que puedan subsanar de forma fácil por sí mismas, digamos. Entiendo. ¿En algún momento ha pensado en prescindir de la planta habitual de operarios con la que usted se maneja? Sí, la construcción en realidad tiene altibajos y son propios de la actividad, incluso están contemplados en el régimen especial de la construcción. O sea, prescindir y volver a tomar gente es algo cotidiano. Lo que pasa es que lo que nos está pasando ahora es que nos cuesta mucho mantener un plantel de gente aún con las perspectivas de trabajo porque significa erogaciones que las empresas muchas veces no pueden cubrir en este momento. Le repito, no es algo que no se reconoce, finalmente esto se reconoce. Lo que pasa es que se reconocen a destiempo y hoy en día, más con inflación, reconocer a 6 meses para adelante es una situación que complica mucho financieramente a las empresas. Está muy bien. ¿Cuál es la posición oficial de la Cámara Argentina de la Construcción respecto de los planes nacionales para obra pública? Bueno, se están trabajando con los planes y se espera que generen una reactivación. El sector, sobre todo a nivel nacional, viene muy golpeado. Se apuesta mucho a las obras de vivienda, al programa nacional de vivienda. Sin embargo, estos programas todavía no se terminan de cuajar mucho. Recién ahora se están lanzando un plan que debieron haberse lanzado hasta el año pasado por 1.200 viviendas. Bueno, estas viviendas recién se están comenzando a ejecutar en este año y no son 1.200. Entonces, bueno, un poco se apuesta a esto, se habla mucho de estos programas, pero no se concreta tanto como se habla, digamos. Es decir, está faltando... Está faltando inyección de recursos. De recursos, exactamente. Sí, están los programas, pero no se terminan de materializar estos programas, ¿no? Ya por una u otra causa, o falta, o buscan algún tipo de... que falta alguna documentación, o que falta algún tema, o que hay algo, pero siempre hay algo por lo que no se puede ejecutar los programas estos que se habían lanzado, estas 1.200 viviendas, por ejemplo, en un programa nacional que teóricamente se iba a licitar. Bueno, a Jujuy no le pudieron otorgar los cupos todavía para que pueda licitar el total de las viviendas. ¿Cuántos cupos eran? Eran 1.200 viviendas. Para el año pasado. Este año deberían ser otras 1.200 más. Creo que el año pasado se licitaron, no quiero dar un número, pero creo que eran alrededor de 400 viviendas de las 1.200 y ahora se habían licitado otras 600 y entiendo que se está trabajando para licitar otras más. Todavía estamos a mitad de año, probablemente este año, si Dios quiere, podamos cumplir el cupo, pero como le digo, de las viviendas que se licitaron el año pasado, recién se están empezando este año, cuando pasaron casi 6 meses desde que se licitaron. Entonces esto... que teóricamente servía para reactivar el sector a nivel nacional, porque esto es un plan nacional, todavía no se puede materializar. Ni aquí en Jujuy ni en muchas provincias. No es un problema exclusivamente de Jujuy, es un problema de todas las provincias. Ingeniero, usted está también, digamos, incursionando en el mercado de la minería, ¿no es cierto?, con su empresa. Sí, en realidad. ¿Cómo lo ve el tema? Yo estoy trabajando con algunas empresas que son proveedores mineros y bueno, sin duda la minería, y estoy en contacto en realidad con empresas dentro de la Cámara y empresas que están abocadas al sector minero. Ajá. Yo creo que el sector minero sí está viviendo un buen momento y en realidad es una de las cosas que nos da una mejor perspectiva. Lo que se avisora seguramente sea un futuro en el que se pueda trabajar y que haya mucho trabajo para empresas constructoras
en minería, y actualmente se están trabajando, hay muchos trabajos que se están haciendo en minería. Eso es muy bueno, ojalá que se mantenga y bueno. Sin embargo, les repito, estas dos circunstancias de las que hablábamos, tanto la inflación como la falta de insumos, nos afecta a todos, digamos. Hay empresas mineras o empresas que hagan obra pública exclusivamente. A todos nos afecta. Es una pena porque en realidad se desperdician momentos o situaciones que podrían ser mucho más productivas y que, bueno, están demoradas con estas cosas, ¿no? Está muy bien. Bueno, me alegro de haberlo visto. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, nos despedimos, hasta aquí llegamos. Nos reencontramos en la próxima. Pedro Campos estuvo con nosotros para contarnos la actual situación en el sector de la construcción. Chau.